Bien, es la actividad 2.12. Entonces recuerden que primero siempre se va a nombrar el dominio y después el codominio. Ajá. Entonces les insisto, f, el nombre de la función y dos puntos nos va a dar que después sigue el dominio e inmediatamente después de la flechita el codominio. Entonces, por eso el dominio es R y el codominio también es R. Y en las funciones afines que son de la forma eh, f de x igual a y igual a mx más b, y si su dominio es R, entonces su ámbito también será R. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, las funciones que son del tipo, qué sé yo, 5x menos 3, o sea, que hay una x pero que no tiene ningún tipo de exponente, porque el exponente es 1. Entonces, no va a aparecer con un 4, no va a aparecer con un 2. Y generalmente siempre que los exponentes son, y siempre que son impares, por ejemplo, si hubiera nada más exponente impar, pero bueno, en este caso vamos exclusivamente a hablar de este tipo de función así como la ven, que es algún número, por eso les puse mx más b, o sea, que la x va a tener algún número adelante, qué sé yo, un 6, y va a haber ahí algún número que puede ser positivo o negativo. Ven, ese tipo de funciones, si el dominio es R, el ámbito también va a ser R, porque esas funciones, todo ese tipo de funciones son una línea recta, sí. Entonces su dominio y va a ser R, su ámbito R y su codominio pues desde luego que R. Entonces, acá vean que el, el dominio es R más. R más es de 0 a más infinito, o también pudieron haber escrito aquí R más. Pero R más son todos los positivos. Pero dice que el codominio es R. Entonces, ¿qué es lo que hace uno aquí? Bueno, lo que uno hace es que el valor aquí extremo, y por eso lo puse, es un 0. Es un 0 el valor extremo. Porque aquí 0 es el menor valor y luego va hasta más infinito. Entonces calculo f de 0 y me da 0. Entonces quiere decir que uno de los extremos del ámbito tiene que ser 0 y el otro es un extremo infinito. Pero ¿cómo hacemos para sacar eso? Bueno, aquí les puse un pequeño texto que dice que el otro extremo del intervalo es más infinito. Entonces se toma un valor mayor que 0, por ejemplo 4, y se calcula y da 12 que es mayor que 0. ¿Qué significa eso? Bueno, es lo siguiente, vean. Lo que estamos haciendo es que dice que el dominio, primero vamos a ver el dominio. El dominio es de 0 más infinito. Claro, porque el dominio es R más. 0 sirve ahí de límite, pero si yo pongo enteros sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Y ahí van los números y van y van y van. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ya calculé en este extremo, ya calculé que me da 0. Pero el asunto es que entonces el ámbito tiene que ir de menos infinito a 0 abierto o de 0 abierto a más infinito. Lo que quiero decir es que no sé cuál de estos dos escoger. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un valor que esté en el dominio. Escogí 4. ¿Para qué voy a escoger un valor muy grande? 3 por 4 me da 12. Como 12 es mayor que 0, significa que el ámbito va a estar de 0 para más infinito. Si por ejemplo, si al hacer esta operación me hubiera dado, qué sé yo, menos 6, significa que el ámbito estaría de menos infinito a 0.
Ven, eso es lo que se hace más o menos, o en realidad eso es lo que se hace con este tipo de operaciones o de funciones. En realidad hay otra manera de saberlo. Pero bueno, eso lo vemos después. Vamos con la 2. Bueno, sí, ya hice la... Vamos a revisar. Sí, ya hice la 1 y la 2. Ahora sería la 3. Bueno, esta vea que es diferente. El dominio solo tiene 3 valores. 1, 5 y 8. El dominio es copiar esto de aquí. Eso nada más se copia. El dominio es el primer conjunto que aparece. El codominio dice que es n. Los naturales, que esta es la manera correcta de representarlos. Es una barra. A veces como no hay en la computadora, a veces uno pone una i y una n para que simulen. Pero bueno, son los naturales, ¿verdad? En realidad esta barrita nada más va aquí, así. Eso sí está bien. Bueno, el ámbito entonces, bueno, y el dominio es 135 y el codominio es los naturales. Pero tengo que encontrar el ámbito. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es esto que hice aquí. Agarra cada preimagen, la sustituye en la fórmula para encontrar las imágenes. La fórmula simplemente es x a la 2. Entonces, f de 1 sería igual a 1 a la 2, que me da 1. F de 5 sería 5 a la 2, que me da 25. Y f de 8 sería 8 a la 2, que me da 64. Entonces aquí tenemos el ámbito, ¿ven? Estos son los que tienen o los que están asociados con una preimagen. Ahí el codominio es muy grande, ¿verdad? Aquí en este caso. Pero bueno, este sería el ámbito de esta función 3. En la 4, el dominio son todos estos puntos. Es diferente eso cuando hay cuando hay corchetes. Por ejemplo, nada más se utilizan dos números y significa que son todos los que haya entre 2 y 7, por ejemplo. Todos, decimales y todo. En cambio, aquí nada más se toman el 0, el 4, el 6, el 8 o el 10. Entonces, el dominio es eso. El dominio, les insisto, es copiar esto. Ese primero que aparece siempre va a ser aquí el dominio, la flechita y el codominio. Dice que el codominio es z. Para encontrar el ámbito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un gran trabajo, que es sustituir. La función es x a la 3 menos 1. Entonces, tengo que sustituir o calcular f de 0, que me va a dar menos 1. Es decir, cambio la x por 0, el resultado me da menos 1. Cambio la x por 4, el resultado me da 63. Cambio la x por 6, el resultado me da 215. Cambio la x por 8, el resultado me da 511. Cambio la x por 10, el resultado me da 999. Entonces, todos esos resultados que encontré, los resultados recuerden que son el ámbito. Entonces, esos resultados se llaman ámbito, pero tengo que calcularlos todos, porque esta es una función discreta. Es decir, esta es una función que los valores del dominio están aquí, aislados. Luego, la 5, igual, el codominio, en este caso el dominio, ve, va de menos 4 a 5, cerrado, son muchos números. El codominio es R y aquí está la función. Entonces, el dominio es el primero que se mencionó ahí. Nada más es copiar esto. El codominio es copiar esto. Y para el ámbito nada más lo que hacemos es
Este es un intervalo, trabajamos con los extremos. Un extremo es menos 4 y el otro extremo es 5. Entonces se calcula f de menos 4, que da menos 19, y f de 5, que da 35. O sea, esto, el intervalo siempre se acomoda del menor número al mayor número. Y algo importante es, en este caso los dos están cerrados, pero si con menos 4, supongamos que menos 4 estuviera abierto, supongamos, entonces el resultado que me da con menos 4 también quedaría abierto. Pero en realidad viene cerrado, entonces todo debe de quedar cerrado así como está aquí. Acá viene la función y bueno, se da aquí el dominio, es de 5 a 37. No incluye a 5, sí incluye a 37, o sea, de 5 abierto a 37 cerrado. El ámbito es R, el codominio es R, como dice aquí, perdón. Y para calcular el ámbito, tengo que calcular f de 5, que es cambiar la x por un 5. Entonces sería raíz cuadrada de 5 menos 1, y vea que eso nos da nada más 2. Y f de 6, perdón, f de 37, que me da 6. Bien. Entonces, una imagen es 2 y la otra 6. Entonces, vean que 2 es menor que 6. Bien, en la recta numérica está el 2 por aquí, está el 6 por aquí. Entonces, ese orden es el que tiene que manejarse aquí. Pero 5 estaba abierto. Con 5 el resultado que me dio fue 2. O sea que este 2 de aquí también tiene que quedar abierto. Y con 37, que estaba cerrado, me dio 6, que también tiene que quedar cerrado, por supuesto. Luego acá, en esta 7, bueno, el dominio sería R menos y el codominio R más. Y aquí tenemos la, mm, la fórmula. Bien, el ámbito. Tengo que sustituir. Para sustituir entonces, cambio la x por 0 y me da 1. Ven, me da 1. Ahora, como el codominio es R más, significa que es de 0. Vamos a ver, de 0 abierto a más infinito. Eso es R más. Eso es R más. Entonces, aquí el ámbito sé que tiene que calzar aquí. Es decir, que va a ir de 1 más la posibilidad de menos infinito, porque ya el codominio va para más infinito, por lo tanto el ámbito va a tener que ir para más infinito. ¿Verdad? Es simplemente pensar, bueno, aquí está 0, para allá va el ámbito. Es de suponer, perdón, el codominio. Para allá va el codominio. Es de suponer entonces que el ámbito sea una partecita. Entonces tiene que ir para más infinito también. Por lo tanto el ámbito va a ser de 1 a más infinito. Y aquí el dominio son los naturales. El codominio son los racionales. Es la forma correcta de hacer esa Q. Esa Q que viene ahí es porque no se puede o no la hicieron en la computadora. Realmente la gente de computación no la hizo, seguro, no sé, que tenía algún problema con matemática. Entonces, pero es una Q que tiene una Q mayúscula que tiene una barra ahí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para el ámbito? Los naturales son infinitos. Recuerden que los naturales comienzan en el 0, el 1, el 2, el 3,
y ahí van para más infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí cambié x por 0 y me dio 7 tercios. Cambié x por 1 y me dio 3. En realidad da 9 tercios, que es 3. Cambié x por 2 y me dio 11 tercios. Cambié x por 3 y me dio 13 tercios. Entonces, vean que los números de arriba, si ustedes se ponen a ver, los números que hemos obtenido son 7 tercios, 9 tercios, ven, 7 sobre 3. 9 sobre 3 que es 3, pero voy a poner 9 sobre 3. Voy a poner aquí que se ve mejor de este lado. 7 tercios, 11 tercios, 13 tercios. Es de suponer que sigue 15 tercios, porque son impares, ven. 7, 9, 11, 13, 15, 17 y esto va a seguir así. Entonces, solo que 9 entre 3 es 3 y 15 entre 3 es 3. Entonces, aquí lo que hacemos es mucho ojo. Se me cortó un poco aquí, casi no me salió bien. Bueno, esos son la respuesta, porque no se ve bien ahí, es que el ámbito es 7 tercios, 3, 11 tercios, 13 tercios, 5. De ahí seguiría, como les digo, 17 tercios, 19 tercios. De 19 tercios seguiría 21 tercios, que es 7. Y luego ahí 23 tercios y ahí sigue el asunto. Por eso tiene estos puntitos suspensivos que indica que eso va para más infinito. Entonces ese sería el ámbito. Bueno, aquí en esta última parte de la actividad 12 dice la imagen de 4. Entonces la imagen de 4 simplemente es en la calculadora sustituir. Es una simple sustitución, ven, porque la imagen se cambia la x por el valor 4 y se obtiene 7. Entonces la imagen de 4 es 7. Lo feo es la imagen de la imagen, porque la imagen se cambia todo. F de x se cambia por, en este caso, f de x se cambia por menos 2 y se resuelve una ecuación. ¿Cómo se resuelve la ecuación? Bueno, este menos 1 que está restando lo pasan del otro lado a sumar. Y menos 2 más 1 queda menos 1. Luego este 2 que está multiplicando la x va a dividir. Entonces, la imagen de 2 es menos 1 medio. Luego vamos con la imagen de 10. Es simplemente, como es imagen, lo que hay que calcular, lo que tenemos es una x, una preimagen, ¿verdad? Entonces calculamos o cambiamos la x por 3, por 10 y nos da 3 por 10, 30. O sea, que si la preimagen es 10, la imagen es 30. Luego dice la preimagen de 3. Entonces, como dice preimagen de 3, preimagen es x. Entonces este 3 sería una y. Este 3 cambia f de x, que es y. Entonces se convierte eso en una ecuación. Por lo tanto, este 3 que está multiplicando a la x, lo paso a dividir y 3 entre 3 me da 1. O sea que la preimagen de 3 es 1 en este caso. Luego aquí, en la imagen de 5, ¿qué hacemos? Bueno, cambiamos la x por un 5. Es 5 a la 2, 5 a la 2 me da 25. Listo. Ahora la imagen de 64.
O sea que 64 es una imagen. Entonces, la primagen de 64, recuerden, tenemos aquí 64 igual a x a la 2. Luego, cuando tenemos exponente 2 hay que sacar raíz cuadrada, pero siempre que sea par el exponente, o sea, habíamos visto una formulilla que es a a la n es igual a k. Entonces, si ese exponente es par, se hace así con más menos, y si el exponente es impar, simplemente se saca la raíz. Entonces eso nos daría 8 y menos 8. Sin embargo, aquí las preimágenes son solamente 3, 1, 5 y 8. Todas las demás se quitaron porque el dominio de esta función nada más son el 1, el 5 y el 8. Entonces aquí la respuesta nada más puede ser 8 por esa razón. Aquí la imagen de 4. O sea, nada más es sustituir aquí. Cambiar la x por un 4. 4 a la 3, 64. Menos 1, 63. O sea que la primagen de 4 es 63. Luego la primagen de menos 1, ¿qué es? Es cambiar la f de x por menos 1 aquí y se resuelve la ecuación. Este 1 que está restando lo paso a sumar, pero esta suma me da 0 y luego saco la raíz cúbica que me da 0, o sea que la primagen de menos 1 es 0. Luego acá la imagen de 1, ¿qué es? Bueno, se cambia la x por un 1, 6 por 1 6, más 5 son 11. Listo, la imagen se encuentra muy fácil. Y para hacer la preimagen de menos 13, entonces significa que el menos 13 es una imagen, es decir, es un f de x y tengo que calcular ese x color vino. Entonces, cambio igualo la función a menos 13 y este 5 que está sumando me lo llevo a restar, eso me da menos 18. Luego este 6 que multiplica lo paso a dividir y la división me da menos 3. Eso significa que la primagen de menos 13 es menos 3. Aquí está. Luego acá el 6, la imagen de menos 1 es nada más cambiar la x por menos 1 en esta fórmula y vean que me da 0. Y luego dice que calcule la preimagen de 0. Entonces es cambiar la f de x, la y por 0 y me queda esto. Con modo 5.3 lo resolvemos. Con modo 5.3 no se los indiqué, pero A vale 1, B vale 1 y C vale 0. Estos son los valores que usan para modo 5.3. Y con modo 5.3 nos da 0 y menos 1. Entonces 0 y menos 1 son dos valores que están ahí, porque aquí está menos 2, digamos en la recta numérica, menos 1, puse otra vez menos 2, 0 y aquí está el 1, ¿ven? Entonces esos dos valores sí están ahí. Ambos están. Entonces, ¿qué pasa? Que la preimagen de 0 en este caso es cualquiera de esos dos. O sea, es una imagen en este caso que tiene dos preimágenes. Y ya la última, la imagen de menos 6 es fácil, es cambiar la x por un menos 6. Nada más hacemos la sustitución. Note que aquí dice menos x más 1. Entonces, hay un menos, está el valor de la x que va aquí.
¿verdad? Aquí va el valor de la x. Entonces, al ponerle eso a la calculadora, menos 6 más 1, automáticamente nos va a dar 7, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Luego, dice la primagen de 11. Entonces, quiere decir que quito f de x y pongo 11. Entonces, ese 1 que está sumando me lo llevo a restar, me da 10. Y este menos no se acepta aquí. Entonces, se lo paso al 10. O sea, que la primagen es menos 10. Luego acá, la imagen de 6 en este 8, nada más cambio la x por 6. Entonces sería 6 por 2, 12, más 7 son 19, ¿verdad? Sobre 3. Esa es la imagen de menos 6. Digo, de 6. Luego, la primagen de 5, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la x por la f de x, o sea, la y por 5. Entonces cambio por 5. Este es 3 que está dividiendo, me lo llevo a multiplicar. Entonces me va a dar, de una vez pueden saltar aquí, ¿verdad? Me va a dar 15. 3 por 5, 15. Ese 2 me lo llevo a restar. A 15 le quito 7, me dan 8. Entonces, y luego este 2 que está multiplicando me lo llevo a dividir. Por lo tanto, 8 entre 2 son 4. O sea que la preimagen de 5 es 4. Vamos a comprobar. Sería 2 por ya se me olvidó con número, nos dio 2 por 4. 2 por 4, 8. Más 7 son 15. Entre 3 son 5. Efectivamente. Bien, con esto terminamos esta práctica.